Hola, buenos días. Bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy exprofesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 31 del paper Historia de la literatura hispanoamericana 2. En este módulo vamos a hacer un repaso por la narrativa a partir de los 40 y hasta el boom. Comenzamos hablando de Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares y la literatura fantástica. La obra del argentino Jorge Luis Borges es considerada una de las más logradas de la literatura hispanoamericana del siglo XX. Su influencia no se limita al área hispanohablante, sino que ha llegado a influir en numerosas tradiciones literarias en una infinidad de lenguas. Entre los méritos de su escritura se encuentran su absoluta novedad en el panorama literario hispanoamericano y en la forma en que la misma nos hace imaginar la literatura de formas completamente inesperadas. Borges creó una nueva literatura y creó además un corpus imaginario de libros en los que se inventó a sí mismo como autor y lector de todos ellos. José Miguel Oviedo divide la narrativa de Borges en dos periodos. El primero es el que marcan Ficciones de 1944, que incluye dos partes: El jardín de los senderos que se bifurcan y Artificios, y la otra obra, El Aleph, de 1949. La segunda etapa de la narrativa borgiana está contenida en El informe de Brody, de 1970, y El libro de arena, de 1975. Muchos autores argentinos se decantaron por la narración fantástica con un ímpetu insólito en Hispanoamérica. Por su importancia y su proximidad a Borges, destacamos aquí la figura de Adolfo Bioy Casares. Durante mucho tiempo fue considerado un mero discípulo de Borges y en la órbita de la literatura fantástica. No era muy conocido fuera de Argentina hasta que en 1990 recibió el premio Cervantes, lo que impulsó su revaloración crítica. Los relatos de Bioy Casares están marcados por acontecimientos inexplicables y fantasías insólitas, pero también poseen un tono burlesco y paródico. Oviedo los denomina comedias fantásticas. Sus protagonistas son seres insensatos que se ven envueltos en tramas donde aparecen inventos, máquinas y experimentos propios del género de terror, pero que más bien producen un efecto cómico. Estos protagonistas son también galanes inexpertos. El elemento erótico es parte integrante de su obra, especialmente en asuntos amorosos desmedidos que suelen ser fatales. Los cuentos de Bioy Casares aparecen antologados en Historias fantásticas de 1972, Historias de amor de 1972, El héroe de las mujeres de 1976, Adversos milagros del 79 o La invención y la trama de 1998. Vamos a hablar ahora sobre la renovación del regionalismo y el indigenismo. El indigenismo, como vimos en módulos anteriores, tuvo su momento de auge en la década de los 30. En los años siguientes, esta tendencia no cesó, aunque sí tuvo que adaptarse, al igual que la novela regionalista, a la idea de que las sociedades americanas estaban compuestas no solo por una cultura criolla y otra indígena, sino por un interminable cuadro de matices e influencias étnicas, culturales y lingüísticas. En los 50 nos encontramos con un renacimiento de estas tendencias. Juan Rulfo, José María Arguedas, Augusto Roa Bastos y otros dan un nuevo ímpetu a aquellas formas, dotándolas ahora de una concepción del hombre más universal. Juan Rulfo, nacido en 1918 y fallecido en 1986, es uno de los grandes nombres de la narrativa mexicana e hispanoamericana. Su reputación se asienta principalmente en su libro de relatos El llano en llamas, de 1953, y su novela Pedro Páramo, de 1955. Nació en Apulco, Jalisco, fue testigo durante su infancia en San Gabriel de la violencia de la Guerra Cristera entre 1926 y 1928,
del entorno del bandolerismo y la pobreza de los campos. Sus primeras publicaciones, relatos que luego incorporará a El llano en llamas, son de 1945. Tanto esta obra como su novela lograron gran éxito, pero también dejaron a algunos críticos algo desorientados, ya que estas obras diferían grandemente de las tradicionales narraciones sobre la Revolución Mexicana. Y es que Rulfo representa, según José Miguel Oviedo, el fin de la novela revolucionaria como crónica y con una posición o juicio histórico claramente establecidos. José María Arguedas nació en 1911 y falleció en 1969. Se convirtió tras su suicidio en un símbolo de las causas políticas relacionadas con el mundo andino. Como antropólogo publicó Canto Quechua en 1938, Canciones y cuentos del pueblo quechua en 1949 y Formación de una cultura nacional indoamericana en 1974. Su primera novela fue Jaguar Fiesta de 1941, pero la obra que marca su madurez como escritor fue Los ríos profundos del 74, considerada su obra maestra. Con marcas de la Bildungsroman, combina las experiencias infantiles del narrador con fragmentos autobiográficos, con una reconstrucción lírica y realista del mundo andino, su mitología, folclore, vida social, etc. En el primer capítulo, el protagonista Ernesto siente que le hablan los muros incaicos de Cuzco sobre los que construyeron los españoles. El narrador protagonista capta las contradicciones de su entorno e intenta encontrar una identidad que la supere. El zorro de arriba y el zorro de abajo es su testamento literario y se centra en las migraciones masivas de la zona de la sierra hacia la costa en los años 60. Los paraguayos Augusto Roa Bastos y Gabriel Casacia son las figuras importantes de la novela de su país en el siglo XX. Roa Bastos se propuso en su obra reflexionar sobre la historia de su pueblo. Aunque publicó durante los años del boom, siempre fue una figura marginal del mismo. Su obra novelística comprende 6 novelas: Hijo de hombre, de 1960, Yo el Supremo, de 1974, Vigilia del Almirante, de 1992, El Fiscal, del 93, Contravida, de 1994 y Madame Asui, de 1995. Sus 2 primeras novelas se consideran las más conseguidas de su autor. Hijo de hombre reúne y supera varias tendencias literarias como el realismo, regionalismo, indigenismo, literatura social, etc. En su representación de un entorno bicultural y con una lengua alejada del castellano estándar, Roa Bastos crea una lengua que representa los conflictos y alianzas de la lengua oral y la lengua escrita. Aquí la historia está concebida no como un conjunto de hechos, sino como sus reflejos en las creencias y sueños de una población que lucha contra la opresión. Yo el Supremo se une al grupo de grandes novelas de la dictadura que completan el recurso del método de Carpentier y El otoño del patriarca de Gabriel García Márquez. Vamos a hablar ahora sobre los grandes maestros de la narrativa y precursores del boom. En esta sección nos concentramos en 3 figuras literarias de primer orden. Aunque Miguel Ángel Asturias, Alejo Carpentier y Julio Cortázar aparecen en ocasiones relacionados con el boom de la literatura hispanoamericana, los 3 comenzaron sus andanzas literarias antes de los años 60. Podríamos decir aquí que el boom ayudó a redescubrir a estos autores y a conferirles mayor fama y reconocimiento. La cuestión del realismo mágico es esencial para situar la obra de los 3 narradores, como veremos en las siguientes secciones. Miguel Ángel Asturias Rosales nació en Ciudad de Guatemala el 19 de octubre de 1899 y murió en Madrid el 9 de junio de 1974. Fue escritor, periodista y diplomático. En su obra novelística se propuso rescatar el sustrato y la persistencia contemporánea de la cultura maya quiché.
renovar el lenguaje de la novela con técnicas vanguardistas y retratar la situación neocolonial que sufría el país. En 1967 recibió el Premio Nobel de Literatura. El proceso de creación de la novela El señor presidente fue arduo y prolongado. Se trata además de un experimento con el lenguaje narrativo y presenta al pueblo como víctima del poder de un hombre y a la vez como fuerza creadora. La novela presenta la historia como una cárcel y la política como un infierno que lo consume todo. El texto replica las jerarquías teológicas maya-quichés, mostrando al presidente como Toil, dios del fuego, que busca sacrificios humanos. Para muchos críticos, Hombres de Maíz es la obra maestra del autor. Obra de gran complejidad, revela el gran conocimiento que Asturias tenía de la mitología indígena. El cubano Alejo Carpentier llevó a cabo un proyecto novelístico que aglutinó numerosas tendencias: vanguardia, negrismo, existencialismo, barroco, universalismo, americanismo, historia, revolución, mito, civilización y primitivismo, identidad cultural, etc., y transformó por completo la narrativa hispanoamericana. En 1945 se autoexilia a Caracas hasta 1959. Este es considerado el periodo más fecundo del autor, ya que en estos años publica El reino de este mundo en 1949, Los pasos perdidos en 1953 y El acoso en 1956, y termina El siglo de las luces, que aparecería más tarde en 1962. El reino de este mundo estaba acompañado por un prólogo que luego apareció en Tientos y diferencias en el 64 bajo el título de lo real maravilloso americano. Este prólogo es el primer manifiesto de la estética novelística conocida como realismo mágico. Carpentier prefirió la expresión real maravilloso, ya que hacía más clara su crítica al surrealismo y a la literatura comprometida. Las maravillas reales de Haití, advierte Carpentier, evidencian el desgaste de lo fantástico en Europa, especialmente en las técnicas del surrealismo, que no son más que juegos y trucos en comparación con la exuberancia de los prodigios de la realidad americana. En su obra, la exhaustiva documentación histórica permite el surgimiento de una inesperada alteración de la realidad, el milagro, de una revelación privilegiada de la realidad, de una iluminación inhabitual o singularmente favorecedora de las inadvertidas riquezas de la realidad. El argentino, aunque nacionalizado francés en 1981 en protesta contra la dictadura argentina, Julio Cortázar nació en Bruselas, Bélgica, el 26 de agosto de 1914. Uno de los escritores más innovadores de la literatura hispanoamericana y excelentísimo cultivador del relato corto, también fue el autor de la original Rayuela, una novela que permite al menos dos órdenes de lectura. En Cortázar encontramos a uno de los mayores innovadores de la lengua castellana y su narrativa. Marcadamente experimental, su obra se desarrolla en la encrucijada entre lo real y lo fantástico, y es por ello que ha sido catalogado dentro del realismo mágico y el surrealismo. Sus cuentos fantásticos no buscan la alegoría metafísica de Borges, sino lo inquietante en lo cotidiano. Es en lo ordinario donde la vida adquiere infinidad de formas que cuestionan la razón y el pensamiento convencional. Tiempo y espacio aparecen constantemente interrumpidos, exigiendo al lector un nivel de participación mayor que en un texto convencional. Los temas principales de sus escritos son la suerte y el azar, la condición del latinoamericano, el juego y el humor, la creación y la literatura, la denuncia de las represiones políticas, etc. Vamos a hablar ahora sobre el boom latinoamericano. El boom, también conocido, aunque menos popularmente, como la nueva novela hispanoamericana, fue un fenómeno literario y editorial surgido en los años 60. Aquí la obra de jóvenes narradores hispanoamericanos adquirió una popularidad sin precedentes dentro y fuera del continente.
Esta promoción mundial de la producción literaria hispanoamericana tuvo sus orígenes en los esfuerzos de editoriales como La Barcelonesa de Carlos Barral, que publicó por primera vez La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa. A la vez que la fama de Vargas Llosa o Gabriel García Márquez crecía, se popularizaban también sus inmediatos maestros y se redescubrían otros autores contemporáneos como Miguel Ángel Asturias o Alejo Carpentier. Como nos cuenta José Miguel Oviedo, el boom no fue ni un movimiento generacional ni una estética, aunque se haya relacionado excesivamente con el realismo mágico. El escritor y periodista Gabriel García Márquez nació en Aracataca, en la zona atlántica de Colombia. 100 años de soledad, de 1977, uno de los máximos exponentes del realismo mágico, es el resultado de años de aprendizaje. García Márquez lo escribió en 1 año y medio durante su exilio en México, donde trabajaba de periodista, publicista y guionista de cine. 3 aspectos podemos destacar, según José Miguel Oviedo, de esta obra maestra. La novela se nutre de imágenes de la infancia del autor que éste ha reelaborado y mitificado. Asimismo, el carácter recurrente e inclusivo de la obra la convierte en una historia integral y una síntesis de sí misma al modo de la Biblia, Las 1001 noches y Hombres de maíz de Miguel Ángel Asturias. A pesar de tratarse de un texto denso y permitir una infinidad de interpretaciones, es también un relato accesible a cualquier lector. La obra asimila la fábula, el mito y la utopía popular en una narración colombiana, latinoamericana y universal que se mueve entre lo real y lo maravilloso. Otras novelas de Gabriel García Márquez son El otoño del patriarca, Crónica de una muerte anunciada o El amor en los tiempos del cólera. El mexicano Carlos Fuentes fue no solo uno de los grandes escritores mexicanos, sino también un analista de la situación política mexicana y un representante de la cultura hispanoamericana en foros internacionales, donde además fue muy crítico sobre la política exterior norteamericana. Su obra novelística traduce la ambición de su autor por crear un vasto mural de la vida pública y privada contemporánea. El mismo Fuentes bautizó su narrativa como La Edad del Tiempo, que consta de 12 secciones y que se traduciría en 21 novelas. El título de este programa creador alude a la vez al tiempo histórico, violento e impredecible, y al tiempo de los grandes mitos que promete de nuevo renacer tras la destrucción. Fuentes nos muestra un mundo que es como el arte mesoamericano, ceremonial, ritual, excesivo, grotesco y cifrado. Si bien es cierto que México es el foco de sus pesquisas y análisis, también lo es el hecho de que sus novelas posean un carácter cosmopolita y universalista. Destacamos entre sus novelas La región transparente de 1958 y La muerte de Artemio Cruz de 1962. El peruano Mario Vargas Llosa parece haber nacido con el boom, ya que publicó su primera novela en los años 60. Es importante señalar aquí que la mayor parte de su obra fue realizada fuera del Perú y que ésta reconstruye vivencias personales y colectivas del país, con excepción de La guerra del fin del mundo, ambientada en el Brasil del siglo XIX, y La fiesta del chivo, cuya trama se sitúa en la República Dominicana durante la dictadura de Rafael Trujillo. La obra de Vargas comprende 2 periodos. El primero incluye sus libros de cuentos Los jefes, el relato Los cachorros, las novelas La ciudad y los perros, La casa verde y Conversaciones en la catedral. Estas novelas muestran un creciente grado de complejidad en el número de historias que narran y el modo en el que éstas interactúan entre ellas. La ciudad y los perros reflexiona sobre la perversidad de las jerarquías absurdas, la violencia que desatan y la impostura como un medio de autodefensa ante la arbitrariedad de las instituciones. La trama ofrece una estructura binaria que surge del contraste, también de tono y ritmo, entre el microcosmos que constituye el Colegio Militar Leoncio Prado y el macrocosmos que es la ciudad de Lima y sus alrededores. Y terminamos aquí este repaso. Muchas gracias.